Bienvenidos a todos a este nuevo teórico de Tecno 2 por Daniel Loaiza. ¿Qué vamos a ver, Dani, hoy? Bueno, un poco adelantamos justo en la comisión del Colo que el teórico de hoy va a ser un poco sobre eh, cosas que se pueden hacer con física, vamos a decirle. Vamos a ver al final un poco más de ejemplos de cosas que yo hice. Un poco voy a pasar por encima revisando los códigos. No voy a programar todo en tiempo real porque en 1 hora y media no alcanzaría a programar todo. Pero la idea es un poco que se vayan con un pantallón general de varias otras posibilidades que tiene la librería de física, de por ahí cosas que les pueden servir a cada uno y así. Hay, aparte de este teórico, en el que vamos a ver más cosas que tienen que ver con fuerzas, con las propiedades de los objetos, hay otro teórico que ya está subido que es sobre joins, o sea, sobre cómo se pueden agrupar diferentes objetos para conseguir diferentes cosas, digamos. Algo de eso también vamos a ver hoy, pero como digo, no voy a programar joins en tiempo real, no voy a programar nada. Voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Y eso, principalmente. Y luego, si quieres, a mí me puedes dar buscando el link del video que ya está subido de joins. Así lo pasamos también por el chat. Dale, dale. Perfecto. Este es el que dejo para el final. Bueno, vamos a empezar con uno nuevo. Fase 2, está en física, clase por el 17. Y vamos a ponerle clase. Veo cómo modifico esto. Represent. ¿Se abrió? Ah. Se supone que ya está abierto, entonces acá está. Bien, simplemente tenía este código que es para empezar todo, ¿no? Entonces acá simplemente tengo un mundo que se dibuja. Un mundo que se actualiza y se dibuja. Vamos a empezar a agregar objetos. Yo suelo crearme como unas preclases, por así decirlo, que luego me facilitan el hecho de cómo agrego objetos al mundo. Van a depender mucho de cómo quiero yo que sea ese objeto, pero por ahora, por ejemplo, vamos a crear un par de funciones para agregar cajas y círculos, digamos. Van a haber muchas cosas, voy a ir copiando de otros códigos que fui haciendo ayer y hoy para ahorrar tiempo, pero por ejemplo esta sería una para agregar una esfera, ¿sí? Ven que esta recibe posición X, posición Y, el tamaño, que sería el radio, el diámetro creo que es en este caso, recibe un color, de qué color lo quiero pintar, recibe un peso y recibe un booleano que nos va a decir si es estático o no, es decir, si se queda quietito en el mundo, tipo una plataforma, algo de ese tipo, o es un cuerpo que tiene que moverse, ¿sí? Y lo que yo hago es a esta clase, a su vez, hago unas cosas que se llaman sobrecargas, que es lo siguiente. Yo creo una función que se puede llamar, en este caso no son sobrecargas porque no se llama igual la función. O sea, esto podría llamarse exactamente igual y ahí sería una sobrecarga. En este caso es simplemente una llamada a esa función, pero ya le meto un par de valores por defecto. Entonces estoy creando esta función que se llama crear esfera, que a su vez dentro de sí ejecuta el crear esfera que yo creé inicialmente, el que crea efectivamente la esfera, pero ya le pasa un peso determinado y le pasa que es false en si es de estático o no. Entonces yo esos dos valores ya no los paso, solamente tengo que pasar la posición, el tamaño y el color. Entonces ahora tengo esta esfera, este objeto que es crear esfera. Entonces, bueno, yo puedo poner aquí fcircle, vamos a decir que es una pelota, por ejemplo, y acá abajo lo creo así, pelota es igual a crear esfera, y le paso, por ejemplo, la posición, vamos a poner 100, 100, ¿qué otro era? Tamaño 100,
Y el color lo pasamos así, por ejemplo. Y me falta un paréntesis. Y luego al mundo agrego esa pelota. Mundo.add pelota. Bien. Y me falta un fondo acá. Y ahí tenemos nuestra pelota, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver es un poco las propiedades de los objetos. Entonces, por ejemplo, voy a crear 3 pelotas diferentes y vamos a ver una propiedad que es la rebotabilidad, que tanto rebota el objeto. Vamos a poner 3 pelotas diferentes. Y el comando para modificar este valor es setRestitution. Así se escribe, restitution. Entonces, al primero le vamos a poner 0, por ejemplo. Al segundo le vamos a poner... muchos de estos valores están normalizados, otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Que los valores que vamos a recibir acá van de 0 a 1. Otros no. En este caso no me acuerdo. Así que por ejemplo, le vamos a poner 10 y vamos a ver qué pasa. Creo que está normalizado, que va de 0 a 1. Pero bueno, aquí vemos. Y vamos a agregar las 3 pelotas. 1, 2, 3. Tenemos que obviamente cambiar la posición en X. Pelota 1, pelota acá. Borré la pelota 2 sin querer. Ahí está. Pelota 1, pelota 2, pelota 3. Para 2, este que está en el medio, y aquí vamos a hacer width menos 100. A ver, vamos a ver ahí. Ay, no, perdón, modifiqué la posición en Y en lugar de la posición en X. Ahora sí. Entonces ahí tengo mis 3 pelotas. Y ahora van a ver cuando topan la plataforma. Bueno. Sí, creo que esto es de 0 a 1 nada más. Bien, vamos a ver. Cuando topan la plataforma, esta no rebota nada, esta rebota ligeramente y la tercera se queda rebotando bastante más, digamos, ¿no? Porque sigue todavía aún. Entonces, esto, como digo, es el índice de rebotabilidad, es un valor que vamos a cambiar con este parámetro justamente de setRestitution. Bien. Hay otro parámetro que se llama, vamos a ver, .setDump. Vamos a ver si era así simplemente. Dumping. Pelota 1. Ahí está. SetDumping es un parámetro que nos va a decir qué tan rápido, vamos a ponerlo como por acá, qué tan rápido un objeto va a perder velocidad, básicamente. O sea, cada frame que vamos recalculando cómo ese objeto cómo ese objeto va modificándose, va modificando su velocidad en el tiempo, básicamente. Déjenme abrir el chat por si acaso. Ok, agrando la letra ahora. Vamos a ver. Podríamos decir, Dani, que es como la fricción, ponele. No, hay otro parámetro que es fricción, porque la fricción tiene que ver con cómo pierdo la velocidad con respecto a mi relación con los otros objetos. El damping es cómo pierdo la velocidad por el hecho de existir. Ahí creo que me pasé un poco. Ponele, que sería la fricción con el aire, ponele. Claro, sí, es la fricción con el aire en un entorno donde no existe aire, precisamente. Lo espeso del ambiente. Exactamente, es el resto de fuerzas, lo que no tiene que ver con otros objetos físicos que están en contacto conmigo.
Hay una persona para entrar. A ver, déjame ver. ¿Cómo le doy a ustedes para que puedan hacer entrar gente? No sé cómo volver a la pantalla para dejar entrar a gente. Eh, Desactivé la ¿cómo sala de dan? espera ¿Sabes? por un rato para que puedan entrar todos, pero debe tener un problema el compa. Sí, yo no lo veo No, realmente. estamos atentos acá, Dani, no te preocupes, y tampoco lo veo a nadie en la sala de espera, chicos. Díganle al compañero que salga y vuelva a entrar. Bien, ahí se ve ahí sí se ve la letra, asumo. Bien, estábamos con set dumping. Entonces, por ejemplo, a estos dos, yo le voy a poner la misma rebotabilidad a la pelota 2 y a la pelota 3 y le voy a cambiar el dumping. Para que vean también cómo luego estas opciones las podemos ir modificando, digamos, ¿no? Entonces, ven, ¿cuál es? La 2, que tiene un dumping 0, es decir, va perdiendo la fuerza, justamente como que las otras, las propiedades del mundo físico que deberían hacer que esta pelota vaya perdiendo energía, no están accionando sobre él, porque justamente el dumping es 0. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una cosa que parezca como que viaja por todo el espacio y demás, yo puedo bajar el damping muchísimo, y vamos a poner 0.1, por ejemplo. Y vamos a ver que de todas formas, esta pelota va perdiendo menos energía, pero va perdiendo algo de energía, ¿no? Entonces ya tengo como una cosa un poco más jugable. Son dos parámetros con los que yo puedo jugar muy bien para conseguir efectos bastante interesantes, justamente. Recuerden, set dumping, les voy a anotar incluso acá. ¿Cuánta energía pierdo por el hecho de existir? La medio existencial. Muy poético. Sí, sí, ¿Cómo? siempre se termina poniendo filosófico siempre. Sí, sí. Perder energía por el solo hecho de existir me encanta como concepto. Y sí, técnicamente es así vivimos. Y esto es índice de rebotabilidad. Perdón, Bien, profe, yo no entendí cómo funciona el dumping. te pongo dos, vamos a hacer ahora, voy a hacer otro ejemplo. Sebas, clase 2. Por ejemplo, voy a hacer dos esferas en un mundo. Le voy a quitar la gravedad para que las esferas no caigan hacia abajo. Mundo.set gravity, para ilustrar un poco mejor esto. Pelota 1, pelota 2. Voy a quitar la rebotabilidad porque aquí, para este ejemplo, no necesito que reboten. Pelota 1, pelota 2. Y las agrego al mundo. Bien. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer es agregarles fuerza. O sea, vamos a moverlas a estas para ver cómo funciona el damping. Vamos a ver qué le hace el damping a un movimiento que yo le aplico a estas pelotas, ¿no? Entonces, cuando yo aplasto, cuando yo aplasto el mouse, perdón, cuando yo aplasto una tecla en el teclado, lo que voy a hacer es aplicarle una fuerza que la va a empujar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Hay varias formas de hacerlo. Yo puedo hacer una cosa que se llama set force. Yo puedo hacer... Hay tres funciones para mover algo. Vamos a hacer una que es set velocity y otra que es set impulse. Los voy a dejar comentados acá para que ustedes sepan a qué hace referencia cada uno. Ustedes van a usar set force cuando apliquen una fuerza constante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo,
yo estoy empujando una pelota, o yo me estoy moviendo por un espacio, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy justamente esto, haciendo un movimiento que conceptualmente lo puedo pensar como un movimiento que cada segundo necesita que yo como que vuelva a decir a qué fuerza estoy caminando. Por ejemplo, camino a qué velocidad, una velocidad constante. Y eso es porque cada vez que doy un paso, tengo que volver a hacer volver a meterle energía al cuerpo para dar el siguiente paso. Si yo no hago eso, iría perdiendo velocidad y me quedaría quieto, básicamente. Entonces, set velocity, intenten no usarlo, porque en términos generales rompe la física y le asigna una velocidad al objeto. Pero como digo, rompe la física. Entonces, intenten no usar. Mejor no usar este. Y set impulse es una forma bastante técnica de verla, que es como decir, por un lapso de tiempo de 5 segundos, yo aplico una fuerza constante de tanto, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esa fuerza aplicada? Bueno, ese es el impulso. Se usa para cosas como golpes, como empujones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando a ti te golpean, ese golpe está en contacto contigo por un tiempo determinado. Un tiempo muy cortito, pero es un tiempo determinado. Y durante ese tiempo determinado hay una fuerza que se está aplicando. Entonces, el impulso lo que hace es calcular como la fuerza de todo ese tiempo y la aplica en un solo momento. Es una forma que tenemos para simular la física del mundo real. Entonces, para cosas como golpes y así, golpes o justamente impulsos, saltos, cosas eventuales que no se dan constantemente. En este caso vamos a usar esta, va a ser justamente como un empujón que le damos a la pelota. Vamos a darle, por ejemplo, un impulso de 1000. Como dije que va a la derecha, esto es del eje X y este es del eje Y. Entonces, set impulse, que no le gustó. Impulse. No, perdón, no es set. Es add. Ahí está. Aquí está, la fuerza también está. Velocity sí es set. Ahora sí. Bien. Entonces, esto es del eje X, este es del eje Y. Eje X positivo es hacia la derecha. Entonces, a ambos yo les voy a dar un impulso hacia la derecha. Esto vamos a ir así 100, 100. Esto vamos a poner, por ejemplo, 200. Y aquí vamos a poner height menos 200. Ahí tenemos las dos pelotas. Y ven, cuando yo aplasto la tecla, no pasa absolutamente nada porque yo necesito que la fuerza sea mayor, ¿sí? Entonces, si hago esto así, ahí tal vez se muevan un poco. Ven, ahí se movieron un poquitito. Entonces necesito que sea mayor aún para poder mover algo. ¿Por qué de esto? Porque yo a estas pelotas les asigné un peso determinado al principio. Primero voy a comentar esto para luego ver lo que ocurre. Yo a estas pelotas, a estas esferas, perdón, les asigno un peso determinado que es de 1 kilo, básicamente. Yo este peso lo puedo cambiar. Si yo cambio este peso, cuando le aplico una fuerza, voy a tener como una fuerza diferente, justamente. Entonces, por ejemplo, si en lugar de poner 1 kilo, le digo 100 gramos, ahora cuando las muevo, se mueven mucho más, ¿ven? Entonces ahora puedo bajarle un poquito la fuerza, para no usar tanta. Vamos a subirle ahí. Ahí tengo. Bien. Tengo dos esferas que se mueven al unísono. Básicamente están moviendo juntas totalmente, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Yo a estas dos esferas les puedo poner dos valores de damping diferentes, ¿sí?
vamos a ver cómo reacciona justamente a esto. Si yo le pongo a la 1, es decir, la de arriba, un damping de 1 y a la de abajo un damping de 0.1. Va a pasar lo siguiente. Vamos a ver que la de arriba pierde energía muchísimo más rápido, a pesar de que no esté en contacto con nada, ¿sí? La de abajo, por el contrario, prácticamente no pierde energía, incluso llega hasta golpearse con la pared. Si esta pérdida de energía, pero acá le pongo 0.1. Si acá le pongo 0, ahí sí realmente no pierden energía, digamos. Ahí la de abajo va a estar, hasta no chocarse con nada, va a seguir avanzando para siempre, digamos. Por eso es aconsejable siempre ponerle como un puntito para tener una noción de que está realmente perdiendo energía, porque todo pierde energía en el universo, digamos. Este valor, si no me equivoco, también puede rebasar a 1, en este caso sí puede, y justamente vamos a tener este efecto medio extraño justamente de que se pierde la energía sumamente rápido, ¿no? Pero este es un parámetro que sí nosotros podemos hacer que rebase el 1. Bueno, con eso quedó un poco más claro lo que hace el damping. ¿Quién me había preguntado? Sí, sí. Genial. Bien, justamente antes, no me acuerdo quién, creo que Lee había hablado de la fricción. Bueno, la fricción también es una forma de perder energía, pero más que nada tiene que ver con la relación que tienen dos objetos. Vamos a hacer otro, básicamente. Y en este caso vamos a agregar unos objetos nuevos. Creo que está en acá. Sí. Voy a agregar un par de cajas. No, la misma de cuerpos. Bien. Voy a necesitar una caja y una caja estática. Como decía, aquí la caja estática, simplemente le paso true. Y esto vamos así. Listo. Entonces acá, en lugar de pelotas, voy a crear 2 cajas. Voy a crear 4 cajas. Esta va a ser caja 1. Esta va a ser caja 2. Esta va a ser piso 1. Y este va a ser piso 2. Justamente la idea es tener una relación entre una caja y un piso. Bien, entonces crear caja. Crear, caja estática. ¿Que no le gusta acá? ¿Crear cajas de nuevo? Sí. Porque aquí necesitamos el ancho y el alto. Por ejemplo, esta va a ser de 100% y esta va a ser de, vamos a decir, 800 y el alto va a ser, no sé, 20, por ejemplo. Esto va a estar en width dividido por 2 y esto va a estar en 200. Esto va a estar en 190 y también va a estar en width dividido por 2. Creo que ahí estaría bien. Creo. Ahí está, 820, acá me falta una coma. Esto acá no vamos a necesitar dumping porque vamos a ver más bien lo que es la fricción. Caja 1, piso 1. Y ok. Acá tenemos. Algo no está bien. Un segundito. Caja. El problema es que le quito la gravedad.
Para este sí necesito gravedad. Bien, ahí está. Entonces, mi caja roja está en contacto con este piso que creo. Vamos a hacer la 2, que va a ser exactamente igual. Y a ambas le vamos a aplicar fricciones diferentes, ¿no? Entonces, la 2 va a ser de este tipo. Algo así. Solamente que aquí vamos a hacer height menos y height menos 200 y aquí sería height menos, creo que 290, no. Ahí creo que dividido menos. Ahí está. Bien, tengo mis dos cajas con mis dos pisos, digamos. Ahora, a estas dos cajas yo les voy a aplicar también, cuando presiono esto, les voy a aplicar un impulso hacia la derecha. Vamos a ver con este peso. No, vamos a darles un poquito menos de fuerza. Un poquito menos incluso. O podría darles más peso también, ¿no? Acá. Ay, creo que me pasé. Ahí está. ¿Ven? Por ahora, ambas se deslizan de la misma forma, ¿sí? Ahora, yo a la caja 1 voy a poner un set friction de 0.1, por ejemplo. Y a otra le voy a poner una fricción de 1. A la caja 2. Vamos a ver. Ahora, cuando aplico la misma fuerza, vemos que la de arriba se desliza durante más tiempo que la de abajo, ¿sí? Incluso yo a esta también le puedo dar una fricción mayor a 1, digamos. Vamos a ver que se desliza menos aún, ¿sí? Esto yo puedo meter, por ejemplo, 100 y empiezan a pasar cosas diferentes. ¿Ven? Como yo le aplico una fuerza y la condición de fricción es tan alta que no le permite deslizarse, pero esa fuerza necesita expulsarse de alguna forma, digamos, o sea, la fuerza se aplica sobre el objeto de todas formas, lo que ocurre es que el objeto tiene que rotar, por así decirlo, para que esa fuerza tenga algún lugar hacia donde ir, ¿no? Entonces, termino teniendo justamente estas cosas diferenciadas. Ahora justamente lo que yo quiero que vean es, si yo vuelvo a aplicar el impulso, mientras el cuadrado de arriba no está del todo topando el cuadrado de abajo, digamos, como que ahí sí se puede deslizar. Es justamente porque tiene que ver con qué tanto un objeto está en contacto con otro objeto. Entonces la fricción es fricción, vamos a ponerle algo como pérdida de energía en relación al contacto con otros objetos. Profe, te Sí. hago una consulta. Y si nosotros quisiéramos que los objetos tengan una fuerza, pero que no se vean afectados por la gravedad, ¿cómo podemos hacer? El mundo tendría que no tener gravedad. Pero quiero que ciertos objetos no se vean afectados. ¿Es posible? Son más los objetos, o sea, tú quieres que haya objetos que se muevan, pero no por gravedad. Sí, Y quieres que otros objetos sí se muevan por gravedad. sí. Bueno, lo que yo haría en ese caso es hacer un mundo sin gravedad. Vamos a hacerlo, a ver.
Save as, clase 4, vamos a poner gravedad ficticia. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacerlo con este mismo. Vamos a quitar estos dos pisos, vamos a crear estas dos cajas simplemente. Piso, 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 ta, ta, ta. Te doy contexto, Dani, porque lo que vamos a corregir el trabajo es un juego en el espacio, que un astronauta tiene que ir de planeta a planeta. Tiene Sí. cierta gravedad, pero en los planetas no. También válido para agregar a esto es que la gravedad no necesariamente tiene que ser para abajo, ¿no? No en el caso de ustedes, Valen. La gravedad podría ser para arriba o para el costado, ¿no? Eso también es algo bastante interesante cuando uno en ciertos juegos. Ah, ok. Y con distintas intensidades también, ¿no? Menos 300, más 300. Vamos a poner algo así, 90. Bien, ahí tenemos nuestros dos, vamos a decirles, astronautas. Como no hay gravedad, no caen, justamente, que es lo que en este caso tú quieres que no pase con varios objetos. Ahora, lo que yo haría es a los objetos que necesito que sufran gravedad, vamos a poner, por ejemplo, un array list de fbody. Creo que en fbody me va a dejar un array list de fbody que se va a llamar gravedad ficticia. Entonces yo a este array list le voy a meter todos los objetos que yo quiero que tengan gravedad ficticia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le voy a agregar caja 2 y no caja 1. Y luego, desde el draw, antes del step, lo que hago es for y es igual a 0 y es menor a gravedad ficticia punto size y más. Bueno, a todos estos objetos, ahí está, a todos estos objetos les aplico una fuerza aquí sí force, porque como decía, es constante. O sea, yo necesito que todo el tiempo estos objetos se vean inducidos por algún tipo de fuerza hacia abajo. Entonces hacia abajo sería una cosa, algo así tal vez. Interception que no le gustó. Ah, tengo que inicializar esto. Ahí está. Entonces ven, el objeto de la derecha empieza a verse sacudido por una fuerza que lo impulsa hacia abajo constantemente, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si es que yo quiero subir con ese objeto, cuando acá puedo hacer una cosa así. Impulse 0, menos 1000. Entonces, ven, cuando yo aplasto el teclado, tengo esta noción de que estoy dándole una fuerza contraria a la que se le está aplicando constantemente todo el tiempo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Si vos por algún motivo no querés que se muevan los planetas, en tu caso, también podría ser static el objeto y es un objeto que se excede a todas las reglas. Porque si no me equivoco, Dani, corregime, este cubo que no se mueve por la gravedad, si vos lo Claro, si yo impactás, lo se choco mueve. se va a mover. No, pero por ejemplo tenemos los aliens que se mueven de izquierda a derecha, entonces eso sí necesitarían tener fuerzas o chocar y con la gravedad terminarían cayendo todos hacia abajo y perdería el sentido. Ahora, con esto de lo que va a pasar es o sea, si los chocas y todo eso, responden a la física, digamos. Este de acá, por ejemplo. ¿Ves? No cae Claro. constantemente, pero responde a la física. A ese caso, por ejemplo, lo que podrías hacer es... vamos a poner con peso para que
respondan, pero respondan menos, justamente. Por ejemplo, yo puedo hacer uno, estoy creando una función a la que le puedo pasar el peso. Peso. Entonces, a este objeto, a la caja 1, con peso, le voy a pasar un peso brutal, una cosa, algo así. O sea, medio inamovible. Y cuando yo lo golpeo, ¿ves? No lo muevo. Simplemente por el peso. Vamos a bajarle un Genial. puntito, a ver si puedo mover un poquito. Está bueno porque te evitas además todo el mambo de ponerle un joint, que tiene sus declaraciones y demás. Sí, sí, sí. Dani, ¿te puedo pedir que repases todo el tema de la array list? O sea, la declaración y lo que hiciste en ese ciclo for, que lo descompongas un poco. Esto de Ok. pedirle los objetos, Ahí está. solo para repasarlo un poquito. Ok, repaso un poco ArrayList. No sé si hay video de ArrayList, ahorita que lo pienso, repaso ArrayList y aquí estoy haciendo una cosa también un poco exótica en el ArrayList, pero lo explico. Un ArrayList es una lista dinámica, es decir, una lista de elementos de la cual yo le puedo poner nuevos elementos, se los puedo quitar y el tamaño de esa lista va variando, ¿sí? Un arreglo normal no puede hacer eso. Y un arreglo normal al principio le tengo que decir, tú vas a tener 20 elementos y ese arreglo siempre me va a decir yo tengo 20 elementos. Más allá de que haya 10 que no estén llenos. Siempre me va a decir yo tengo 20. Ahora, yo a gravedad ficticia lo inicializo de esta forma. Técnicamente lo puedo inicializar así también, sin poner este fbody. Yo básicamente puedo crear un array list al cual le digo, tú vas a tener todo. Y le puedo meter lo que sea. Puedo meter literalmente lo que sea. Sin embargo, cuando agrego estos menor y mayor que, aquí en el medio, yo le defino qué tipo de objeto va a contener mi array list. En este caso le estoy definiendo fbody. Ahora, no me voy a meter con todo el tema de herencia, pero ustedes sepan que fbox, fcircle, fpoly, fblob, todos los objetos todos los objetos de física son hijos, vamos a decir, de una clase que se llama fbody. Es decir, cuando yo creo un array list de fbody, todos de estos, fbox, fcircle, todo puede meterse aquí dentro, porque también son fbodies, es decir, el fbox también es de fbody. Eso es todo lo que tienen que saber con respecto a esta cosa rara que estoy haciendo acá, de crearlo en fbody a pesar de que estoy usando fbox. Entonces, creo mi ArrayList, que se llama, como digo, gravedad ficticia, y con la función add, yo le agrego elementos. Entonces, hasta aquí, digamos, hasta la línea 18, mi gravedad ficticia tiene 0, no tiene nada dentro. Cuando le doy add caja 2, empieza a tener un elemento. ¿Cómo sé cuántos elementos tiene? Con este comando de .size. Entonces, en este for, yo recorro todo el ArrayList y digo, a todo este ArrayList que tiene n elementos, con este get consigo ese elemento, vamos a decir, y digo, este elemento le voy a aplicar una fuerza. Este addForce es un comando justamente de fbody, entonces puedo aplicárselo directamente sin tener que recurrir al hecho de que sea fbox. No siempre voy a poder hacer eso, en este caso sí puedo, está súper cool. Entonces, entonces lo hago, digamos. Entonces aquí esto me da la posibilidad de que cualquier elemento que yo quiera tener dentro de esta gravedad ficticia lo puedo ir agregando acá. Sin tener que luego tener 1000 líneas diferentes que ejecuten justamente esto. Quiero decir, o sea, otra opción sería tener como ejemplo, no sé, astronauta 1, planeta 3 y una lista interminable de cosas y luego a todos esos elementos uno por uno y ir agregándolos acá y añadirles esta fuerza, ¿no? Que justamente no es lo ideal. ¿Quedó un poco más claro? Gracias, Dani. Me fue un toque que quería agregar algo, no necesariamente tenés que hacer, capaz que ya lo dijiste, perdón. No necesariamente tenés que hacer un array list para tener dos cuerpos que tienen eso, ¿no? Eso es lo que acabo de decir ahora, que no necesariamente si es 1 o 2, háganlo esos 2, digamos, pero si vas a tener, no sé, 10 elementos que no participan de la gravedad y otros 10 que sí, es mejor manejarse
con un array listo. O un array. Perdón, la lluvia me tiene medio distraído. Aquí me preguntan la diferencia entre size y length. El array list no tiene length. O sea, si yo hago, por ejemplo, gravedad, así, gravedad ficticia.length, esto no existe. Length. Esto no existe, básicamente. Length es para arreglos normales y size es para array list. Bien. ¿Con qué iba a seguir yo? Listo. Vamos a darle save. Ahora, vamos a ver un poco más sobre cómo... a ver, ya vimos dump, ya vimos fricción, ya vimos... ¿Qué otra cosa vimos? Ya vimos rebotabilidad. Ahora vamos a ver un poco más sobre aplicar fuerzas en objetos. Con el tiempo vamos bien. Vamos a poner save as y... ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a poner clase 5. Luego les pondré titulito de estas cosas. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como digo, es diferenciar. Vamos a hacer igual 3 cajas. A ver. Caja 1, caja 2, caja 3. Vamos a poner así. Width más 300, menos 300. ¿Cuánto mide la pantalla? 450. 450. Y acá vamos a hacer height menos 110. Bien, estoy creando 3 cajas. Que van a ser más altas que anchas, digamos. Acá me equivoqué. Esto va acá. Entonces van a medir, por ejemplo, de ancho. Vamos a ponerle un 20. Y de alto sí vamos a dejarle en 100. Caja 3. Gravedad ficticia ya no necesitamos. Caja 1, caja 2, caja 3. Gravedad ficticia no necesitamos. Y ahí estamos. Gravedad normal sí vamos a necesitar. Ahora sí. Bien. Tenemos nuestras 3 cajas. Vamos a hacerlo un poquito más así. No, menos 100, menos 200. A ver. Porque los voy a empujar todos hacia la derecha. Entonces, era de crearlos en plataformas. Bueno, ya no importa. Entonces, por ejemplo, yo voy a aplicarles un impulso a estas 3. 1, 2, 3. Hacia la derecha. 1, 2, 3. Vamos a ver cómo se llevan con este. Muy cortito. Vamos a cambiarles el peso. ¿Qué tipo son? No, perdón. Aquí le estoy... Bien, aquí estoy aplicando un impulso hacia abajo, no hacia la derecha. Ahí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Bien. Ahí está. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Ok. Bien. Por ejemplo, si yo aplico un impulso sobre una caja, vemos cómo se desliza por el piso sobre el que está puesta, ¿no? Ahora, yo este impulso lo puedo
aplicar en diferentes lugares de la misma caja, ¿sí? Por ejemplo, en este lo voy a dejar tal como está. Este 0, 0 es tal como está, que significa que lo estamos aplicando en el centro del objeto. El objeto mide 100 de alto, ¿sí? Entonces, yo acá puedo decir que lo quiero aplicar en el centro, en el eje X, pero en el eje Y lo quiero aplicar en, por ejemplo, vamos a decir 40. ¿Sí? Es 40 en positivo, entonces lo voy a aplicar en la parte de arriba del objeto. O acá lo voy a poner en menos 40, que sería la parte de abajo del objeto. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico estas tres fuerzas, ocurre esto. ¿Ven? Cuando yo lo aplico en el centro, el objeto se desliza tal como se estaba deslizando antes. Cuando yo lo aplico arriba, ¿qué estoy haciendo acá? No, no, sí. Estoy haciendo acá, a ver. A ver. Oh, esto sería así. Porque acá es la posición, 40. Parecería que... Sí, está bien. Ok, la caja 2, que sería esta, yo lo estoy aplicando, como decía, en la parte de... no, positivo es abajo, porque sumamos hacia arriba, ¿sí? Me confundo con el eje de coordenadas normales. 40 positivo, estamos sumando, es decir, yo lo estoy aplicando desde el centro del objeto, 40 píxeles hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico la fuerza, lo tumbo, justamente. Es como que, no sé, lo estoy barriendo de abajo al objeto, al cuerpo. Al otro, la diferencia es que yo como que lo aplico del centro hacia arriba, entonces es como que lo empujo hacia el frente, ¿ven? Como que cae de carita. Y bueno, esto básicamente, el hecho de que puedan aplicar la fuerza en diferentes lugares del objeto, les va a ayudar o sea, les puede llegar a ayudar si tienen un cuerpo justamente en un espacio sin gravedad, una cosa así, a aplicar la fuerza, a aplicar un impulso no solamente en un ángulo diferente, sino también en el lugar donde lo hacen, lo cual va a generar un cambio considerable en cómo el objeto responde, digamos. Simplemente algo para que tengan en cuenta que es una herramienta sumamente poderosa que en términos de lo simple que es, o sea, miren, simplemente agregar 2 números más a la fuerza que agregan, pero el cálculo matemático que hace por dentro es sumamente complejo. O sea, usar esto, digamos, es una de las ventajas sumamente grandes que van a tener en el hecho de usar física, digamos. Porque esto, o sea, calcular si mi objeto se despliega de esta forma o se mueve hacia arriba o hacia abajo, por así decirlo, es justamente una de las ventajas sumamente grandes que van a tener con el trabajar con un motor de simulación física, ¿no? Esto con respecto a la posición de los impulsos. ¿Qué más podemos ir viendo? Bueno, creo que ya estoy como para ir mostrándoles ciertos ejemplos que estuve haciendo en sus clases. Vamos a ver qué cosas tengo. Si alguien tiene dudas o preguntas, es también momento de abrir a preguntas si es que las tienen. Por ejemplo, a ver qué estuve haciendo. Esto había un grupo justamente que, y asumo que algunos están trabajando, porque más o menos de esta lógica tuvimos, creo que 2, 3 trabajos, la comisión de Mati. Básicamente, hay trabajos que funcionan a manera de catapulta, ¿no? Entonces, los dos parámetros para definir en estos casos son un ángulo y una fuerza, ¿sí? Entonces, yo hice este pequeño ejemplito que, por ejemplo, esta línea me va a definir el ángulo en el que yo disparo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo puedo parar ahí y luego, espera, algo está mal acá, esto no debería estar acá. Esto y esto, no, esto sí debería estar acá. Este no debería estar acá. Bien, entonces yo esto, por ejemplo, lo paro ahí y esto me indica la fuerza, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo lanzo ahí,
lo lanzo con poquita fuerza, pero si lo lanzo ahí, lo lanzo con mucha más fuerza. Bueno, ¿cómo hago eso? Primero, tengo este booleano que se llama lock, que es básicamente es lo que me permite pasar de un estado a otro, ¿no? Como el diagrama de estados de Emiliano más o menos, pero yo aquí tengo solamente un estado, por eso es un booleano que es lock o no. Entonces, si no estoy en lock, defino el ángulo y me paso a estar en lock. Cuando aplasto la tecla, ¿no? Y me paso a estar en lock. Si estoy en lock, defino la fuerza y disparo. Como disparo, hago un add force. Y este add force lo hago usando coordenadas polares, ¿no? Entonces, coordenadas polares, el valor de x, esto sería lo mismo que hacer lo siguiente, x es igual a coseno del ángulo. Vamos a hacerlo así. Si no se acuerdan mucho de coordenadas polares, hay videos en el canal. Hay videos, digo, porque hay varios de ellos. Vamos a hacerlo así, x e y. Ahí está más fácil. Entonces, lo que hago es esto, calculo el ángulo, o sea, lo paso a coordenadas cartesianas, con esto el coseno del ángulo, lo multiplico por la fuerza que me estoy guardando, acá también. Ahora les muestro cómo estoy actualizando estos valores de fuerza y demás. Luego igual estos códigos los van a tener para que puedan revisarlos y ver un poco cómo está funcionando todo por dentro. Pero bueno, esto lo multiplico por la fuerza y a eso le agrego un parámetro constante, porque esto que veíamos, no necesito que la fuerza sea bastante alta. Entonces yo, para no tener este parámetro de fuerza demasiado alto, lo multiplico por acá por una constante que me da ese impulso, ese valor, digamos, ¿no? Otra cosa que yo puedo hacer acá, en lugar de cambiarlo como fuerza, lo puedo agregar el mismo parámetro como impulso, va a seguir funcionando, incluso va a funcionar mejor. Porque en este caso, esto es como justamente un golpe, un impulso, un salto que da la pelota en ese momento y sale volando. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es que cuando empiezo, digamos, este lock es false, entonces mi ángulo simplemente está aumentando todo el tiempo. Eso es lo que ven, la línea esa que va rotando en la pelota. Y cuando doy a cualquier tecla, la aplasto, paso a esta parte en donde el ángulo deja de aumentarse y empieza a aumentar la fuerza. Entonces dibujo esta elipse, que es simplemente esto, ¿no? Un mapeo de la fuerza más 40. Si la fuerza llega a ser mayor a 50, vuelve a ser. Entonces, este es el reflejo que tengo. El ángulo, como digo, está constantemente aumentando hasta que aplasto la tecla y ahí empieza a aumentar la fuerza. Cuando la fuerza llega a 50, vuelve a 0 y así tengo estos dos indicadores que me permiten hacer este tipo de disparos y demás. Como ven, cuando lo cambio de fuerza a impulso, el resultado es mucho más violento, digamos, justamente porque el impulso está hecho más para este tipo de acciones. Más violento aún incluso. Veo que hay dudas con respecto a esto. Ahora reviso un poco el chat. Ahí está, denme un segundito. A ver, vamos. Y Dani, aprovecho mientras te acomodas ahí, permiso para un breve comentario para todos. Digamos, los ejemplos están a disposición y esto que está mostrando Dani está buenísimo porque resuelve una de las dinámicas, pero es importante que en esta clase no es que entiendan de memoria, pero que entiendan qué está haciendo Dani en estos códigos y que hagan preguntas consistentes alrededor de esto, porque ustedes después esto tienen que adaptarlo a su necesidad. Y lo digo porque pasó mucho en el TPU, ¿no? Que agarraron ejemplos que nunca terminaron de entender y no los supieron adaptar, ¿sí? Incluso no tuvimos la oportunidad por ahí de tener un intercambio así más puntual sobre las notas, pero las notas bajas del TP1 tuvieron que ver un poco con eso, al menos en mi comisión, ¿sí? Hablo por acá, que es, no entender todo, pero por lo menos decir, che, esta variable es esto, este recurso de física hace esto, para después poder adaptarlo a cada uno de los juegos que son distintos, ¿sí? Así que apunten sus preguntas para ahí. Dani, te devuelvo la palabra.
Ok, estaba viendo qué otras cosas más tenía para mostrar. Tenemos fuerzas. Bueno, ahora sí creo que podemos mostrar algo de estos joints. Denme un segundo. Quiero ver si les muestro esto o no les muestro esto que estaba haciendo. Esto por ahí le va a servir más a un grupo en concreto, porque lo hice justamente pensando un poco en esta dinámica, pero por ahí le puede llegar a servir a alguien como inspiración de cómo pueden usar el hecho de las fuerzas, justamente, de las fuerzas aplicadas sobre un espacio concreto de un cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, esto funciona algo así. Vamos a ver si está bien. Esto, bien. Esperen, para hacer un poco más claro lo que está pasando, voy a dibujar una elipse en pelota.get. Vamos a hacer esto. Push matrix. Matrix. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar una elipse justo al frente del cuerpo que yo tengo, ¿sí? Así vamos a poder ver en dónde está el frente del objeto, digamos. Hay un indicador de dónde está el frente del objeto, pero va a ser mucho más fácil verlo como usted puede dibujar ahorita. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy dibujando, vamos a hacerlo así, 0,0, 10,10. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, un fill negro. Pop matrix. Entonces, ahorita este está dibujado en el centro del cuerpo que yo tengo, digamos. Ahora lo que vamos a hacer es un rotate de la rotación de mi pelota. Y lo vamos a dibujar ahora, por ejemplo, vamos a ver, hay 20. No, tendrá que ser menos 20. Bien. Bien, y ahí ven que tengo como ese puntito justo al frente de mi objeto que me va a indicar dónde está el centro del objeto, ¿no? Por ejemplo, si a mi pelota le añado esta variable que es addTorque, addTorque lo que va a hacer es rotar el objeto. Le agrego una fuerza de rotación. Pero ven, si le doy un addTorque, como está rotando, el centro el frente de mi objeto va cambiando. Es lo que quería. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es con la tecla A le estoy agregando una fuerza en un lado del objeto. ¿Sí? Como decirlo, por el lado izquierdo. Y cuando estoy apretando la tecla D, se le estoy agregando al lado derecho. No, en realidad creo que es al revés. Pero bueno, no importa. Con una tecla le agrego una fuerza en un lado y con la otra al otro. Vamos, lo voy a dibujar porque me dio complicado de explicar. Si no, a ver. Yo tengo, este es mi cuerpo, ¿no? Un poquito más, espera. Un programa vectorial y vamos a dibujar todo así. Ahí está. Este es mi esfera, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es cuando aplasto una tecla, agrego fuerza acá. Y cuando aplasto la otra tecla, agrego la fuerza acá. ¿Hacia dónde? Hacia el frente. Siempre. Bueno, ustedes imaginen que este es el frente. Ahora, ¿qué pasa? Si mi objeto está rotado, es decir, por ejemplo, vamos a decir, si mi objeto este es del frente, entonces yo debería agregar las fuerzas acá y acá, y la fuerza debería ir hacia allá. ¿Sí? Eso es más o menos la lógica que yo quiero crear en esto que estoy haciendo, en este ejemplito que estaba haciendo. Básicamente porque quería ver un poco si funcionaba una idea que yo les había tirado. Pero bueno, entonces el resultado es más o menos este. Si aplasto la A, voy de este lado, y si aplasto la D, voy de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplasto A y D, voy al frente. ¿Sí? Si yo aplasto la A y D constantemente, porque estoy aplicando una fuerza de cada lado.
Pero para poder hacer eso, tengo que ir controlando hacia qué lado voy y cómo me muevo. Entonces, la dinámica del movimiento se vuelve muchísimo más interesante que simplemente, digamos, decir con la tecla del frente me muevo al frente, con la tecla de atrás me muevo atrás. Y por otro lado, como que con 2 acciones simplemente, es decir, básicamente tengo 2 botones, puedo navegar todo un espacio. Entonces, la idea un poco es que lo cubren, que busquen ciertas lógicas de movimiento o de accionar, que justamente esto, simplifiquen la cantidad de acciones necesarias consiguiendo el objetivo final. ¿Por qué? Porque entre menos acciones necesiten hacer, digamos, menos acciones van a necesitar censar con los sistemas ópticos, que de por sí son bastante difíciles de utilizar. Pero bueno, este es otro ejemplito justamente, que me gustó bastante. Igual, no funciona perfecto, la verdad. Hay que por ahí modificar ciertos valores del damping, cosas así, pero va bastante encaminado. Eso. Antes de empezar a mostrar esto, yo estaba por mostrar algo. ¿Se acuerdan qué era? Joints, ¿cierto? Antes de terminar. Como digo, en Joints hay un video entero sobre Joints, está subido, lo pueden ver. En ese video hablo de varias cosas, entre ellas el hecho de que hay un joint dentro de la librería, este que se llama Prismatic Joint, que está dañado. No funciona bien en la librería, pero también les muestro cómo arreglarlo, que sería esto, básicamente, en lugar de usar ese joint, usar este objeto tal como está acá. Pero bueno, les voy a explicar un poco qué hacen estos diferentes joints. Vamos a empezar con el revolute, por ejemplo. El revolute lo que hace... una cosa. Aquí yo estoy usando este draw debug. Ven, si yo paso al draw, básicamente dibujo los objetos tal cual son, digamos, tal cual vienen en la librería. Si yo pongo draw y luego le pongo debug, me permite tener como una visualización muy particular de la escena, ¿ven? Puedo ver cuánto miden los objetos, cuánto pesan los objetos, me ayuda un poco a entender lo que está pasando a nivel físico, digamos. Me dibuja dónde están los joints y otras cosas. El revolute joint, ahora sí, es un joint que me permite como alinear 2 objetos y pasarles un clavo por el medio, ¿sí? Uno de los 2 tiene que ser un objeto estático, que esté quieto, y el otro tiene que ser de libre movimiento. Entonces, lo que me permite hacer es de este tipo de cosas, ¿no? Yo puedo hacer que un objeto gire con respecto a un eje, esto, básicamente. ¿Sí? Yo podría cambiar el eje de movimiento de mi rotador y crear efectos bastante interesantes. Creo que tengo uno de estos. Esto, a ver, para que lo vean simplemente, este seguramente no se los pase porque no está en la carpeta, básicamente. O por ahí me animo a buscarlo. Pero, a ver, creo que es este. No, este no. Bueno, igual este, miren. Es la misma lógica del Revolute, pero este va dejando los dibujitos que va haciendo, ¿ven? Ahí, ciérrate. No se cierra. Las pantallas están muy grandes y me tapa el coso de... Ahí está. Vamos, este creo que sí. Sí, ven, este tiene como diferentes tamaños, los ejes están en diferentes lugares, entonces va haciendo como otro tipo de movimientos justamente. Pero básicamente piénsenlo así, es un molino, si quieren. Un clavo pasado por 2 objetos y el objeto de más al frente, digamos, puede moverse libremente, el de atrás no puede moverse libremente. Eso es un revolute joint. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, aquí hice algunos de distancia. Por ejemplo, vamos a ver este. Joint de distancia es lo que se conoce en estas librerías de física y demás como un spring. Básicamente es un resorte que une 2 objetos. De este resorte yo puedo modificar la tensión y puedo modificar también se llama damping justamente, pero es
es el reaccionar que tiene el resorte, básicamente. Ven, yo lo puedo estirar o contraer, y esto va a tender siempre a conservar la distancia que yo le di, justamente como un resorte lo haría, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo decía, si vamos a distancia, tenemos la distancia 1, yo puedo modificar la frecuencia, es qué tan fuerte es ese resorte. Piénsenlo como la diferencia entre un resorte de una lapicera o el resorte que tienen los autos para sus ruedas. Si yo modifico esta frecuencia y le pongo, por ejemplo, 400, voy a tener un resorte que no se estira ni se contrae con nada. ¿Ven? O sea, yo intento contraerlo, pero no se contrae con nada y siempre queda en la misma longitud, básicamente. En cambio, si yo le pongo 0.01, es un resorte que básicamente, por el propio peso del objeto, vamos a dejarlo así, por el propio peso del objeto se estira. Es un resorte que prácticamente, en este caso, prácticamente que ni siquiera sirve, digamos. Eso. Y el damping, aquí es medio raro, pero vamos a ver. Por ejemplo, no, yo acá quiero un 1. Esto tiene que ver con cómo justamente esperen, déjenme ver si consigo. Imagínense yo no sé hasta qué nivel llegan a ver matemáticas aquí, pero imagínense que ustedes representen el movimiento del resorte como una cosa que sube y que baja, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este es el movimiento del resorte. Ahora, cada vez que el resorte sube y baja, va perdiendo energía. Entonces, en realidad, el movimiento del resorte sería algo así. ¿Sí? Entonces, podemos decir que aquí hay una línea de qué tan rápido va perdiendo energía el resorte. Entonces, yo no podría hacer un resorte que sea algo así, por ejemplo. Este como que pierde energía muchísimo más lento que el anterior. Y también puede hacer uno que sea así. ¿Sí? Este como que en un rebote lo perdió todo. Bueno, esto es lo que me da el damping. ¿Sí? Básicamente. Piénsenlo así. Si ustedes quieren hacer como una plataforma saltarina, una cosa así, por ejemplo, van a tener un damping muchísimo menor. Y quieren tener no sé, un resorte de auto justamente o algo que tenga que ver. Se pueden hacer motos. Hay como vehículos, de hecho, con esta librería que como que intentan representar todo eso, digamos. Bueno, si quieren tener algo más saltarín, justamente podemos hacerlo así. ¿Ven? Como el resorte rebota muchísimo más. Si, por ejemplo, tenemos un 1, básicamente esto no va a rebotar, va a volver a su posición, simplemente. Y finalmente, este set length me permite como modificar el tamaño de la distancia que va a tener la soga con la que yo los junto, digamos. Por ejemplo, aquí le meto 500, pero por ejemplo, yo le puedo decir 100. Independientemente de la posición original, lo que va a hacer es tender a contraerse a la distancia que yo le doy. Básicamente es como decirle cuánto va a medir mi resorte. Esto con respecto a distancia. Una cosa interesante que se puede hacer con los joints de distancia, si yo junto varios, puedo crear una cadena. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo eso. Junté varios joints varios cuerpos y varios joints de distancia que los van uniendo, y tengo una cadena que tiene justamente ¿no? Este movimiento, este comportamiento como si fuera una cadena. Yo puedo pensar en, por ejemplo, esto de alargarlo más aún y tener una suerte de puerta que se abra así. Eso, si no me equivoco, el año pasado un grupo trabajado con esta misma idea. No me acuerdo si era una puerta que hacía una cosa así, pero tenía un mecanismo algo así y tenían como un peso agregado a ese mecanismo al final, y ese peso es lo que hacía que algún mecanismo de toda una suerte de rompecabezas que tenían se accione. Estaba muy bueno, la verdad.
Y otro joint, que este no lo van a encontrar en el otro video, pero lo explico un poco, lo voy a explicar un poquito más minuciosamente acá. Se llama joint de tipo constante. Este se crea de la siguiente forma. Yo tengo que crear los objetos que van a ser partícipes de mi joint, ¿sí? Cada uno va a ser como un punto de ese joint, y el joint lo que va a hacer es crear como una forma interna en donde va a intentar mantener las distancias originales de ese cuerpo, ¿sí? Tiene los mismos parámetros que tenía el joint de distancia, sin lo de length, obviamente. Y esto es lo siguiente, yo aquí estoy creando un rombo. Básicamente estoy creando estas 4 posiciones, me crean un rombo, en sentido horario justamente, y pasa lo siguiente, ¿ven? Tengo en esencia un cuerpo, pero en realidad tengo solamente los puntos de ese cuerpo. O sea, son estos puntos los que se ven forzados a conservar esas distancias. Como yo aquí tengo una frecuencia de 1, la conservación de las distancias se ve muy sujeta a cuánto está pesando cada objeto, ¿no? Entonces, yo aquí le pongo 400, por ejemplo, la frecuencia de cada uno de esos resortes es muchísimo más duro, entonces puedo conservarlo con mucha más eficiencia. Sin embargo, por el peso de los objetos pueden llegar a pasar cosas graciosas como esta que está pasando en este momento. No lo había visto, pero bueno. Es un joint interesante para experimentar, porque realmente ustedes aquí están viendo el dibujo que se forma por el mecanismo de joint. Pero el dibujo se ve únicamente porque estamos viendo el debug. En realidad, este mecanismo lo veríamos más bien una cosa algo así. ¿Ven? Está bueno, ¿no? Hay un tipo de cuerpo que se llama F-Flow, que está hecho un poco con esta misma lógica, digamos, conservando distancias con otro tipo de cuerpos adentro, digamos, pero con esa misma lógica de conservar distancias. Y bueno, creo que eso es un poco todo. Vamos a ver si no tengo alguna otra cosa por acá. Esto, por ejemplo, es un poco lo que yo les decía que se puede llegar a hacer con los resortes. Estos son unos resortes. Esto está hecho con todo lo que vimos ahora. Excepto, no, perdón, me faltó ver un joint. Qué bueno que mostré ese ejemplo. Hay una... Creo que a ver. Bien. Este es el joint prismático. El joint prismático es una relación entre dos objetos en la cual uno de esos dos objetos se va a poder mover única y exclusivamente en un eje determinado. Por ejemplo, en este caso concreto, el eje determinado es esa línea. Cuando yo lo muevo hacia arriba o hacia abajo, ese objeto se puede mover únicamente en esa línea. O sea, técnicamente yo aquí, como estoy con el mouse, digamos, lo puedo sacar un poco de ahí, pero es porque lo estoy forzando. Si yo aplico fuerzas dentro del mundo físico, digamos, solamente lo voy a poder mover en este eje. Esto me sirve para delimitar movimientos que yo quiero hacer, digamos, ¿no? O sea, yo quiero que una cosa se mueva solamente horizontalmente, solamente verticalmente o solamente en diagonal, lo delimito con este joint, ¿no? En el video ese de YouTube van a encontrar cómo usarlo paso a paso. Solamente necesitaba que lo vean para poder ver este ejemplo. Vamos... Y con este ejemplo está totalmente explicado en el video, pero para que se den una idea en forma de inspiración también, miren, aquí tengo un joint de distancia, es decir, un resorte, que le aplico una fuerza al cuerpo y voy constriñendo ese resorte, ¿no? Cuando llego a un punto, todo lo que hago es liberar el resorte. O sea, dejo de aplicar la fuerza y el resorte, por la forma en la que funciona un resorte, tiene que accionar, ¿no? Simplemente le aplico una fuerza a este otro cuerpo que está encima, que tiene un joint prismático, para poder moverse solamente de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, básicamente me crea este mecanismo
bueno, luego verán en el video que es relativamente fácil de crear este mecanismo, que sería una cosa sumamente complicada si es que no tuviese la librería de física. Entonces esto, si no me equivoco, era un pequeño jueguito en el cual yo tenía que llegar al otro lado sin topar las partes de arriba. Entonces, por ejemplo, si me golpean y me topa la parte de arriba, regreso, pero si logro avanzar. Bueno, acá me falta un poco de cambiar el dumping de esto. Pero vamos. Ahí está. Y bueno, ese era el objetivo. Creí que apareció un texto de ganar. No le puse texto de ganar. Pero bueno, creo que eso es todo con respecto a fuerzas, joints y demás. No sé si tienen alguna o varias dudas. Dani, buenísimo esto. Ahí recuperé el video. Son 40 minutos de puro joint en YouTube. Solo lo menciono por si estoy confundido, pero por lo que vi me parece que es ese. Nada, está en este ejemplo y varios más, ¿no? Sí. Está ahí ese, hay uno de una balanza, hay uno de un carrito. Genial, genial. Y más temprano, perdón, que se me pasó, me mencionaste otro video para buscar y enseñarle a los chicos. Ah, una lista Ese de mismo reproducción. era, el de joints, sí. Genial, listo, cumplí. Bien. Creo que con eso estamos. Bueno, con eso creo que estaríamos. ¿Dudas? Es el momento. Está bien, no hay dudas. Dani, Sí, ¿y el doble péndulo al final? ¿Qué quedó eso? ¿Vos hiciste uno? sí, tengo uno. Eh, Ahí está. Doble péndulo es, ven, dame un segundo, voy a conectar la compu, si no muere. Listo, volví. El doble péndulo es un efecto justamente que habla sobre lo caótico del mundo, que es es un sistema sumamente simple, básicamente sería un palo pegado a otro, por así decirlo, y el movimiento resultante de aplicarle una fuerza, en este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer rotar. Entonces, ven, el resultado es, básicamente vamos a decir, sumamente impredecible. No sabemos, o sea, cuando se empieza a quedar sin energía, van a ver que no es casi como una elipse, sino que llega un punto en donde empieza a girar y uno no sabe hacia dónde va a ir ese punto. Es como podemos decir que va a ir hacia tal lado, hacia tal otro. La realidad es que es predecible. Matemáticamente, digamos, si tomamos en consideración los parámetros, debe poder ser un poco más predecible de lo que afirman los gráficos, pero como podemos ver, generamos, vean en el fondo el dibujo que se genera como un dibujo sumamente azaroso, por así decirlo, ¿no? Como una pelota que va, que vuelve, que no se sabe por dónde va. Eso es un doble péndulo.
Bueno, yo creo que podemos ir parando entonces, si no hay más dudas. Chicos, es el momento, ¿eh? Después no nos vengan a mandar mail. Digo con cariño y en chiste, ¿eh? Pero algún comentario final o duda. Dani, alguien que no haya sentido que en las 1000 preguntas que hicieron en el chat al principio no se haya respondido a algo. ¿Encuentran recursos para sus videojuegos? Bueno, Valen decía que estaba ya cerrado. Valen Carranza. ¿Se puede usar música con copy? Pregunta Santiago Algarañas. Si te referías a copyright, y idealmente no, por una buena práctica. Yo recomendaría que busquen, como, se lo dije esto en mi comisión, que busquen como música libre pero bueno, nada, está flexible siempre y cuando esté dentro de las puertas de la facultad. Si está muy justificada esa música en particular, porque quieren poner el tema de Madonna que les encanta, porque su juego trata de Madonna, bueno, podemos ponerlo en juego. Y dice Franco, tengo que sentarme a retomar, y sí, hay que sentarse. Yo estoy de acuerdo. Esto, como habrán visto, la librería de física tiene como todas unas lógicas y formas de sintaxis también, que es muy distinta a la que vienen manejando en Processing. Así que es importante, nada, familiarizarse con este nuevo, o similar, pero nuevo lenguaje, ¿no? Sí, tiene mucho de cambiar numeritos, que digamos de experimentarlo. Vieron que hoy Dani incluso, que ya la usa hace un montón, iba probando, como ponía 10, ponía 1, ponía 1000. Eso hay que ir viéndolo, hay que ir testeándolo todo el tiempo. O aprender física, pero creo que ir probando es más fácil. Total. Yo me anoté en diseño, Dani. Sí, firma nuestra carrera. Bueno, gracias Daniel Loaiza por esta clase magistral que ha quedado grabada en la nube. Será descargada y Antes publicada. de que corte de esto, por ahí hay un detallito, por ahí, Obvio. algo que me olvidé de decir. Vamos a buscar una de las... Una cosa que yo hice acá, que por ahí va a confundir gente, me había olvidado. Yo acá le estoy pasando el peso en gramos, ¿ven? Por ejemplo, si vamos acá, vamos a poner draw the book. Si vemos cuánto pesan estos, vamos a ver que pesan 30 gramos. Yo acá le estoy pasando un 30 en gramos, ¿ven? Entonces, ¿cómo hago para pasarle gramos? Yo no le puedo pasar el peso al objeto, no le puedo decir tú vas a pesar tanto. Lo que le puedo decir es cuánto va a ser su densidad con esta función que es setDensity. Entonces, lo que yo tengo que hacer para calcular la densidad a partir de los gramos que yo quiero que pese ese objeto es básicamente dividir la cantidad de gramos que necesito para el área total de ese objeto. Entonces, esto estoy seguro que lo tienen que haber visto en algún momento en el secundario, cómo calcular, por ejemplo, el área de un círculo. Acuérdense que era pi por radio al cuadrado. De algún lado les tiene que sonar pi por radio al cuadrado, pero básicamente esto, pi por radio es pi por radio al cuadrado. Entonces, cuando dividimos la cantidad de gramos para el área total del objeto, obtenemos la densidad. ¿Sí? Lo mismo para la caja, es la cantidad total de gramos dividido por el área, que es el ancho por el alto. Ahora, vean que yo aquí estoy dividiendo para 20. Son 2 minutos de esto. Yo estoy dividiendo para 20 porque esto está escalado. ¿Sí? Entonces, cada píxel equivale más o menos a... No, creo que es cada 20 metros de un píxel, una cosa así. No, al revés. Cada píxel es como si fuera 20 centímetros, una cosa así. Pero este dividido para 20 es simplemente para quitarle la escala. Esa es la única cosa que creo que de todo este código que puede llegar a confundir que no expliqué. Aquí solamente sepa que es el peso dividido para el área del objeto. Nada más. Bueno, ahora sí. Eso es todo. Bien, Dani, gracias. Estuviste bien con ese remate. Acá Alejandro agradece. Ahora sí, si no hay más
comentarios. Vamos cerrando este encuentro.